Hoy les traigo el tema del que tanto les hablé y es el perdón. Primero que nada, quiero hablar un poquito de este tema porque es algo que me encanta y que siempre lo estudié, siempre traté como de aprender y no quiero agobiarlos con lo mismo de siempre. Obviamente se sabe que el perdón es importante, que no es para el otro, sino para uno. Y creo que es una de las cosas que más nos libera, pero a la vez una de las cosas que más nos cuesta. Para ponerlos en paréntesis, yo siempre dije y siempre creí que el perdón a mí no me costaba. O sea, como que yo digo, bueno, perdono rapidísimo, perdonar no me cuesta, pedir perdón tampoco es algo que me cueste, si lo tengo que hacer lo hago. Pero hace unos meses atrás Dios me confrontó en esa área de mi vida y dije como, wow. Nada, yo leí muchos libros y me encanta mucho la lectura. Y en uno de esos libros y leyendo más acerca del perdón, acerca de la autoayuda, eh, hice mi propia versión del perdón, eh, creyendo que hay varias formas de perdonar. Y la mía era, yo te perdono, pero te saco de mi vida. O sea, te perdono, está todo bien, pero no vuelvo a tener contacto con vos. Y eso hice con un montón de gente. El tema es que no me di cuenta. O quizás tampoco fue algo que lo hice conscientemente. Quizás se fue dando así de perdonar a una persona, después no verla más, perdonar a otra y cortar toda relación. Y entonces nunca tenía como una vuelta con esa persona. Entonces quizás nunca supe si las había perdonado o no. Simplemente quedaron ahí, en el pasado. Pero hace un par de meses tuve, digamos, una diferencia, no sé si diferencia, una distancia con una persona que para mí era muy importante y era una de las personas que era como familia, o sea, que tenía que confrontarnos, sino que estar viendo, no siempre, pero quizás bastante seguido, a diferencia de las demás personas. Entonces, bueno, obviamente la tenía que perdonar. Pero me pasaba que cuando veía a esta persona en algún evento familiar, en alguna situación, me generaba dolor, rechazo, ira, injusticia, bronca y bueno, todo eso. Entonces yo decía, pero si yo la perdoné, no puede ser que me genere esto. Y venía ahí como, bueno, luchándola con eso. Digo, bueno, no voy a ningún evento más donde esté ella o trato de estar lo menos posible, pero me generaba una carga. Resulta que hace unos meses eh, entendí que quizás no la había perdonado del todo y que quizás tampoco lo había hecho con las demás personas, simplemente lo había como escondido la basurita abajo de la alfombra. Ese era el te perdono. Pero si esa persona seguía generando dolor en mí, seguía influyendo en mis actitudes, en mis emociones, en mis acciones. Entonces, realmente la perdoné porque no me liberó. Sigue controlando mis acciones, sigue controlando mis actitudes, mis emociones. Era verla y cambiar constantemente y sentir toda esa injusticia, ese malestar, ese enojo. Entonces entendí que quizás no la había perdonado. Y me ponía a pensar en esto porque me pareció algo re importante, que a veces nos mentimos a nosotros mismos y decimos, sí, sí, está todo bien, te perdono, ya lo perdoné, pero hay cosas que cuestan perdonar y que quizás hablándolas vos decís, sí, es re injusto, pero no entendemos que las personas, todos, estamos heridos y, y hay personas que al estar heridas y no saber qué hacer con eso, hieren a los demás. Y no es una justificación porque no se justifica, obvio, pero también hay que entender que
que todos estamos batallando con problemas, con situaciones, con heridas, con infancias, con pasado. Y muchas veces se nos hace fácil ponernos en el rol de víctimas, ¿no? De lo que esa persona me hizo, de establecer límites, de acá no, allá no, a esto no te lo permito. Yo era muy así y me di cuenta que también era una forma de autoboicotearme a mí misma porque terminaba haciendo que la gente se aleje, porque era acá no, acá no, acá no. Y la gente tampoco puede estar cerca tuyo teniendo tanto miedo de a dónde herirte o a dónde tocarte y que a veces se le echa la culpa a ellos de heridas que ya tenemos, de heridas que ya cargamos. Entonces, tampoco es justo, ¿no? Para la otra persona. Y me voy por las ramas porque a mí me encanta hablar de todo, pero bueno, nada, básicamente era eso, ¿no? El comprender que muchas veces... Ay, error de cámara. Que comprender que muchas veces no perdonamos. El ser verdaderamente sinceros con nosotros mismos y decir, ¿realmente perdoné a esa persona? ¿Y cuál es el ítems o el foco en el cual vos vas a decir, sí, la perdoné? ¿Cómo te comportás cuando la tenés enfrente? Y eso es algo que, wow, me hizo darme cuenta de un montón de cosas, porque es fácil perdonar a alguien y no tenerlo cerca. Es fácil perdonarte y que vos te vayas. Es fácil perdonarte escribiéndote una carta y quemándola. Es fácil perdonarte diciéndolo y repitiéndolo. Pero si yo no ejerzo ese perdón, no hubo tal perdón. Me refiero a... El perdón se nota en cuanto yo me cruzo con vos y está todo bien y yo no siento dolor. El perdón se nota en las acciones, se nota en cuando tengo a esa persona enfrente y puedo abrazarla, puedo hablarla bien, su presencia en mi vida o en alguna situación de mi vida no tendría que generar un impacto en mí o un cambio en mis acciones, ni en mis emociones, ni en mi estado sentimental. Tendría que ser normal. Entonces, obviamente no estoy hablando de que no me tendría que provocar nada porque tampoco es así, ¿no? Obviamente quizás va a haber una nostalgia, quizás va a haber, pero no tendría que ser ese dolor que lastima, que hiere, que genera enojo, rechazo, bronca, injusticia, no. Tendría que ser esa nostalgia de, bueno, un bajón que hoy no podamos compartir una amistad, compartir una relación, pero le agradezco a Dios el tiempo que lo compartimos, que fuimos amigas, que fuimos pareja, que fuimos cercanos, eh, y que quede ahí, ¿no? En esa situación, porque a veces una sola acción o a veces una situación arruina años de amistad, años de momentos donde estuvimos bien y donde compartimos un montón de cosas. Entonces, ¿por qué terminar todo tan mal? Cuando compartimos un montón y está re lindo y puede quedar en el pasado, pero de una forma linda, ¿no? Hay una frase que yo siempre digo y que me encanta y que, bueno, con el tiempo se me fue olvidando, pero se las dejo y cierro con esto todo mi sermón, ¿no? Dice, dejemos huellas bonitas, porque huellas que lastiman están dejando todos. Los dejo con esa frasecita y nada, me parece algo re importante y algo que yo decía un montón porque en un mundo donde ya hay un montón de gente herida, donde ya hay un montón de gente que lastima, ¿por qué no nos encargamos de dejar huellas bonitas y de ser diferentes?